Me encanta que empecemos ya en esta parte final del libro. Nunca pensé que íbamos a llegar aquí. Ya tuvimos todas estas catequesis. Hoy te doy la bienvenida a la 105 de estas catequesis de la teología del cuerpo sobre el amor humano. Y seguimos en el tema del matrimonio, seguimos profundizando. Te doy las gracias por sintonizar, por haberme seguido hasta este momento y ojalá que puedas perseverar. Y si es la primera vez que estás sintonizando, te invito a que te conectes desde la número 1, donde vamos haciendo un recorrido hermosísimo para entender quién es la persona humana y cuál es su altísima vocación al amor. Y en esta última pregunta es donde se coloca todo este tema del sacramento del matrimonio y de la profundización de este pasaje de Efesios 5. Y de hecho, en la catequesis pasada hablamos de cómo los profetas cantaban este amor divino, ¿no? El amor de Dios de toda la Sagrada Escritura, desde el principio hasta el final, ¿no? Como el Señor realmente está tratando de conquistarnos y de decirnos cómo nos ha hecho para Él y cómo ha puesto todos estos deseos en el corazón nuestro y que solamente Él los va a saciar como el mejor de los esposos. Así que veamos qué sucede en esta nueva catequesis y se llama el signo del profetismo del cuerpo en las palabras del consentimiento conyugal. En pocas palabras, el cuerpo habla la verdad de Dios. Es la 105 en la organización donde vamos a ver 135 catequesis. Que sepas que es el 19 de enero de 1983 y así la puedes encontrar si eres de los que la buscan en el vatican.ba. De esa manera la puedes encontrar. ¿Sale? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Te pido que nos llene los corazones esta tarde, que te quedes con nosotros, que seas nuestra luz, que nos abras el corazón, la inteligencia, los afectos y nuestra misma vida para poder aceptar la maravilla que has hecho al crear al hombre, la maravilla de este amor humano, del lenguaje que hablan nuestros cuerpos. Te pido que nos enseñes a hablar la verdad a través de nuestra corporeidad, a poder manifestar con todo lo que somos aquello que te prometemos y confiados en tu gracia, vivirlo para siempre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, vamos a empezar en el número 1, en el quinto renglón. El lenguaje del cuerpo entra, como ya hemos considerado anteriormente, en la estructura integral del signo sacramental, cuyo principal sujeto es el hombre, varón y hembra. Las palabras del consentimiento conyugal constituyen este signo, porque en ellas encuentran su expresión el significado esponsal del cuerpo en su masculinidad y feminidad. Es decir, hablábamos del rito cuando uno se casa y como lo primero en esta multifacética manera de poder unirse al Señor, el hombre y la mujer, la primera fase es el poder decir con palabras aquello que quieren vivir. Y por eso se comienza diciendo, ¿no? Yo me entrego a ti, etcétera, etcétera, ya lo hemos repasado. Pero aquí el Papa va a decir qué importante es entender a los dos esposos como profetas, ¿no? Que pueden cantar una verdad y como, bueno, profetas obviamente en el Antiguo Testamento había profetas falsos y había profetas, o sea, unos que se hacían pasar por profetas y que decían, es que Dios me dijo y en realidad era su plan y lo que ellos querían decirle al pueblo. Y luego estaban los profetas verdaderos, que a costa de su misma vida daban un mensaje de Dios y eran auténticos a aquello que él quería decirle al pueblo. Pues el Papa va a decirles a los esposos en esta catequesis que son cuasi profetas, ¿no? Que ellos también en algo de su cuerpo, a partir de su boca, donde se pronuncian estas palabras, no son simplemente sonidos vanos que se los va a llevar el viento. Está hablando de esa verdad que se tiene que hacer carne y que en este momento se pronuncia con los labios, se pronuncia con el corazón y que más adelante en su consumación se harán totalmente verdad. Se encarnarán estas palabras cuando no solamente yo te diga yo me entrego a ti, sino que efectivamente esa entrega se realice.
Es algo poderoso, ¿verdad? Para que lo meditemos. Entonces las palabras en sí mismas no son la meta final, siguen siendo un signo. Esta palabra me está apuntando a una realidad que están a punto de completar, por decirlo así. Quizá las palabras son como la puerta que se abre, pero hay que cruzar el umbral, ¿no? Y hay que meterse con todo lo que uno es para poder entonces verificar que se realiza este sacramento del matrimonio. Y continúa diciendo, este significado está expresado sobre todo por las palabras yo te quiero a ti como esposa, como esposo. Además, con estas palabras se confirma la verdad esencial del lenguaje del cuerpo y también se excluye, al menos indirectamente, implícitamente, la esencial no verdad, la falsedad del lenguaje del cuerpo. Este lenguaje del cuerpo que implica, como dice San Juan Pablo II, un leerlo en la verdad. Y va a especificar en qué lugares, por decirlo así, en qué momentos o en qué expresiones este lenguaje del cuerpo eh, habla la verdad, ¿no? Y dice 3. Continúo. El cuerpo, en efecto, dice la verdad a través del amor, 1, la fidelidad, 2, y la honestidad conyugal. Así como la no verdad, o sea, la falsedad, se expresa a través de aquello que es la negación del amor, la infidelidad, la deshonestidad conyugal, por decirlo así. Se puede, por tanto, decir que en el momento de proferir las palabras del consentimiento conyugal, los nuevos esposos se sitúan en la línea del mismo profetismo del cuerpo, cuyos portavoces fueron los antiguos profetas. Y ahora esos profetas son el varón y la mujer. El lenguaje del cuerpo expresado como sacramento de la Iglesia por boca de los ministros del matrimonio instituye el mismo signo visible de la alianza y de la gracia que, remontándose a su origen en el misterio de la creación, se alimenta continuamente con la fuerza de la redención del cuerpo que Cristo ha ofrecido a la Iglesia. Y lo vuelvo a leer, este matrimonio que es signo visible de la alianza y de la gracia, como varón y mujer dan cuerpo, por decirlo así, a esta alianza que se remonta a algo que es mucho anterior al amor de ellos dos, pero que hacen algo que se puede ver y que nos habla de un amor de Dios que también es fiel y que es honesto y que es un amor de entrega. Bien, vamos al 2, hacia el final, dice, sobre la base del profetismo del cuerpo, los ministros del sacramento del matrimonio realizan un acto de carácter profético. De ese modo confirman su participación en la misión profética de la Iglesia recibida de Cristo. Profeta es aquel que expresa con palabras humanas la verdad proveniente de Dios, aquel que profiere esa verdad en sustitución de Dios, en su nombre y en cierto sentido con su autoridad. O sea, qué grave es esto, ¿no? O sea, qué serio es esto. Nos está haciendo ver como la santidad del acto y decir, cuando vas a este momento en la boda, que es tan solemne, donde parece que, como decíamos en alguna otra catequesis, como que se para el tiempo y todo el mundo está así como, ¿no? Manteniendo la respiración mientras ellos están por fin diciéndose el uno al otro que quieren pertenecerse mutuamente. Ahora San Juan Pablo II nos ayuda a ver una profundidad bella. Cada uno de ellos es un profeta. Y como ese profeta que están haciendo en lugar de Dios y en nombre de Dios, decirle a la otra persona que la quieren para siempre. Y también yo creo que eso les tiene que dar muchísima paz, el entender, no soy yo en mi propio nombre. El Señor es el que hizo que nos encontráramos, el Señor es el que ha hecho madurar nuestro amor y Él es el que se está comprometiendo con nosotros en este momento. Dice, participan obviamente en la misión profética de la Iglesia recibida de Cristo, pero que también tenga como esa autoridad, como decir, yo, en nombre de Dios, me entrego a ti. Como diciendo que me manda no es cualquier persona, ni siquiera es mi padre aquí de la tierra que me acaba de entregar en concreto a la novia. En nombre de Dios yo vengo aquí a entregarme, porque el Señor me avala, el Señor sabe lo que hay en mi corazón, el Señor sabe que te quiero bien.
Me parece que es algo hermoso y también que se realice dentro de lo que dice Juan Pablo II. Son profetas para la iglesia y por eso el acto de un matrimonio casi siempre es en comunidad, donde hay múltiples testigos de este amor y de esta entrega y de este anuncio de los profetas, que son ellos los esposos, de su amor frente a esta asamblea. ¿Y cómo edifica? Yo creo que nadie se queda diferente cuando va a una boda. ¿Cuántos aquí se estarán acordando el día de su boda? ¿Cuántos aquí estarán deseándoles lo mejor y que ojalá les vaya mejor que a ellos o como les fue a como le fue a esa persona, ¿no? Pero evoca algo, ¿no? Y toca los deseos más profundos del corazón de una manera casi imperceptible, pero real. Pasemos al 3 también hacia el final. Basta detenerse en el texto con atención para convencerse de esa proclamación profética del lenguaje del cuerpo, releído en la verdad, es inmediata y directamente dirigida desde el yo al tú, desde el hombre a la mujer y desde ella a él. Un puesto central en el consentimiento conyugal tienen precisamente las palabras que indican el sujeto personal, los pronombres yo y tú. Es que para Juan Pablo II la persona es algo central en este acto y en este rito. Para él la persona, recuerden esa que hemos hablado de la norma personalista de Juan Pablo II, y él dice, la persona es un bien tal que solo merece ser amada y nunca usada. Y aquí nuevamente él regresa a la persona es un bien tal, y es algo tan grande, una dignidad que nos sobrepasa, y esa persona en el yo, que se encuentra con otra persona que es igual de sagrada en ese tú, y en ese encontrarse de personas hechas a imagen y semejanza de Dios también, se realiza este acto tan hermoso, viéndose a los ojos. De la mayoría de las bodas a las que yo he ido, a mí me encanta como el padre dice, ahora mirándose a los ojos, digan. Y ya sé que hay algunos muy nerviosos y tienen que estar leyendo el libro, pero mis bodas favoritas han sido donde él y ella son capaces de memorizar lo que se están diciendo para no perder un segundo de la vista del otro en el libro y luego volviendo en el libro y volviendo, sino que lo miran de frente y de corrido pueden decir estas promesas. No estoy diciendo que lo tuyo estuvo mal, hombre, cada uno según su capacidad, pero a lo que voy es que es propio de las personas mirarse a los ojos y un encuentro profundo que se da a través de la mirada y de ese estar frente a frente diciendo esta persona que soy yo, todo yo se compromete contigo. El lenguaje del cuerpo, releído en la verdad de su significado esponsal, constituye mediante las palabras de los nuevos esposos la unión, comunión de las personas. Y obviamente sabemos que es una unión y comunión que no tendría lugar si no hubiera ese don sincero de cada persona hacia la otra. Y continúa, si el consentimiento conyugal tiene carácter profético, si es la proclamación de la verdad proveniente de Dios y en cierto sentido la enunciación de esta verdad en el nombre de Dios, esto se realiza sobre todo en la dimensión de la comunión interpersonal y solo indirectamente ante los otros y por los otros. Aquí Juan Pablo II toca algo que es experiencial, algo que es único, algo que es irrepetible, algo que tiene toques personalísimos, recuerdos muy vivos, porque independientemente de cómo nos vaya en la feria, como dice ese dicho, en ese momento todo es ilusión, todo es sueño, el amor está a flor de piel. Y quien lo ha vivido puede entender más este párrafo, ¿no? Ese momento del consentimiento mutuo donde parece que todo se detiene. Y Juan Pablo II dice, va más allá de que lo estén haciendo ante los otros, que estamos así como embobados, ¿no? Unos más embobados que otros. Dice, y por los otros. Y aquí están mis papás y también pues por ellos y por toda la gente que vino, pues nada, sigamos con el rito. Los dos se concentran en lo que se están diciendo mutuamente, como si de repente se borrara todo lo demás alrededor de ellos. Y Juan Pablo II dice, sí, esto sucede y sucede obviamente dentro de la iglesia y en este contexto de testigos, pero no olvidemos que lo que ellos están haciendo es una imitación tan hermosa de lo que es el amor trinitario, que va mucho más allá de este ámbito de
ante los otros o por los otros. Más bien es una renovación de yo me estoy entregando a ti, ¿no? Ese don de él hacia ella y ese decir de ella, ¿no? Yo te acepto a ti también como marido, ese abrirse para acogerlo a él, aunque ahorita se esté haciendo con palabras solamente, está como profetizando lo que también va a suceder en la consumación, cuando al mismo tiempo ella también se entregue a él y él la reciba a ella para hacerse una sola carne. Estos movimientos, explicados de una manera sagrada, son los mismos de la Trinidad. Ese donarse del Padre al Hijo, ese Hijo que se dona al Padre también y ambos se acogen mutuamente, ¿no? El Hijo acoge al Padre, el Padre acoge al Hijo y ese darse y recibirse del que ya hablamos en otras catequesis del principio de estas explicaciones, se repite nuevamente aquí. Y en el 4 va a decir Juan Pablo II, como trasfondo de las palabras pronunciadas por los ministros del sacramento del matrimonio, se encuentra el perenne lenguaje del cuerpo que dio comienzo Dios creando al hombre como varón y hembra, y un lenguaje que ha sido renovado por Cristo. Este Cristo que viene también a recordarnos que así es como ama la Trinidad. Este Cristo, por cierto me lo traje, este Cristo, ¿no? Que desde su cruz se entrega y nos dice, este es mi cuerpo que se entrega por ti. Y esto es lo que están haciendo los esposos cuando se están entregando al pronunciar las palabras en este rito matrimonial. Yo me entrego a ti, pero como dice Juan Pablo II, este lenguaje fue renovado por Cristo mismo, pero de repente el que Cristo irrumpiera en la historia y de una manera tan palpable nos ayudará a entender lo que es el amor de entrega, el amor esponsal, ese amor que dice me olvido totalmente y me doy completamente a ti, le da algo hermoso y profundísimo a aquellos que se están casando para entender que este es el tipo de entrega que se vive dentro de este amor matrimonial. Este perenne lenguaje del cuerpo lleva en sí toda la riqueza y la profundidad del misterio. Primero de la creación, ¿no? Varón y mujer, y después de la redención, con Cristo que nos ayuda a releer este lenguaje en la verdad. Los esposos, realizando el signo visible del sacramento mediante las palabras de su consentimiento conyugal, expresan con ello el lenguaje del cuerpo en toda la profundidad del misterio de la creación y de la redención. Suficiente. Bueno, se va a repetir mucho la idea, lo pueden seguir leyendo, pero me brinco a algo que ya es un poco distinto y vamos a dar un brinco olímpico hasta el número 6. Y ahí comenzamos a leer desde el principio. En este ámbito, el hombre es artífice de acciones que tienen de por sí significados definitivos. Es, por tanto, artífice de las acciones y a la vez autor de su significado. O sea, hace las cosas, pero también él es responsable de que eso que él hace no sea solamente por hacerlo, sino que tenga un sentido, que tenga un significado, que sea por algo que va más allá de la materialidad de lo que estamos haciendo. La suma de esos significados constituye, en cierto sentido, el conjunto del lenguaje del cuerpo con el que los esposos deciden hablar entre sí como ministros del sacramento del matrimonio. Y así sus palabras comprometen la vida entera. El signo que ellos realizan con las palabras del consentimiento conyugal no es puro signo inmediato y pasajero, sino un signo con perspectiva de futuro que reproduce un efecto duradero, es decir, el vínculo conyugal único e indisoluble, cuando dicen todos los días de mi vida, es decir, hasta la muerte. En esta perspectiva, ellos deben colmar ese signo con el múltiple contenido ofrecido por la comunión conyugal y familiar de las personas, y también con ese contenido que, originado por el lenguaje del cuerpo, es continuamente releído en la verdad. Y no podríamos negar que Juan Pablo II está hablando de cómo se habla la verdad del lenguaje de nuestros cuerpos en 3 momentos. 1, está hablando del rito, de estas palabras que hay que hablar como verdaderos profetas desde la verdad. 2, está hablando de la consumación, como decir, no bastan las palabras tienen que ponerse por obra,
tienen que encarnarse, tienen que hacerse realidad y eso se hace en la consumación del matrimonio. Por eso es este múltiple contenido. Pero finalmente, aquí, ¿qué está diciendo? Al hablar de este vínculo que es único e indisoluble y que todos los días de mi vida te quiero amar, en esta perspectiva se colma este signo con el múltiple contenido. Nos empieza a decir que este amor también es para el resto de la vida. ¿Y cuándo es el resto de la vida? En cada día, en todos los días que van a vivir a partir de ese momento que hicieron su promesa. Y especialmente yo creo que se vivirá esa conciencia de una entrega total de uno mismo al otro cuando existen esos momentos de la unión conyugal. Así que no creo que nos lo estemos sacando de la manga, como quien dice, sino que encierra mucha verdad estas líneas. Dice, si estamos hablando de este signo que ahí está y que se vuelve a vivir, y que no es nada más un momento cuando yo me casé y dije las palabras, y que tampoco es solo un momento en la consumación y ahí terminó. Este amor que se pronuncia con estos toques de verdad, con este lenguaje de sinceridad y de un decir, soy todo tuyo, pues de alguna manera cuando ellos tienen su unión conyugal, están renovando sus votos cada vez que tienen esa unión conyugal. Y esto nos hace pensar en esta perspectiva tan novedosa y tan positiva de Juan Pablo II, donde habla este acto conyugal es santificador. En este acto conyugal ganan gracias, en este acto conyugal se vive la virtud. Este acto conyugal, vivido desde la verdad del amor, implica santificación, te gana santidad, creces en méritos en el cielo, conjuntando ahora sí que el eros y el etos, el eros y el ágape, ¿verdad? Para que se pueda vivir según el orden del amor y según el plan original de Dios. Pero es importante entender que lo que más planifica en un acto conyugal es que esté permeado del verdadero amor, de este verdadero amor que hablan los esposos, profetas del cuerpo, lenguaje del cuerpo que se habla en la verdad, él para ella y ella para él, en el momento de la consumación y en el momento de cada acto conyugal de esa pareja. Por tanto, terminemos diciendo, concluyendo con Juan Pablo II, en esta verdad del signo y después en el etos de la conducta conyugal se inserta la perspectiva del significado procreativo del cuerpo, es decir, de la paternidad y la maternidad de las que ya hemos hablado. A la pregunta, ¿estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos que Dios os dé y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? El hombre y la mujer responden, sí, estamos dispuestos. Y por ahora dejamos para otros capítulos las profundizaciones pertinentes al tema. Hablando de, y para el resto de la vida habrá esta unión y comunión, obviamente esta unión y comunión estamos hablando de un sí al amor y de este sí al amor como de alguna manera el motivo y el fin último del matrimonio. De ese amor surge este fin unitivo del matrimonio y de este mismo amor surge este fin procreativo, porque el verdadero amor no es estéril y en este caso el tener esa apertura a la vida y tal cual como dice estamos dispuestos a recibir los hijos que Dios quiere y cuando uno lo dice a casarse, you need to mean it. O sea, tienes que de verdad significar esa palabra de decir, sí estoy dispuesto. Y le puedes añadir con la gracia de Dios. Pero hay que estar dispuestos, hay que estar abiertos, ¿no? Hay que dejar que Dios nos diga qué es lo mejor. Y sí tener planes, pero siempre hay que añadir eso si es la voluntad de Dios, ¿no? Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, que siempre va a ser mejor que lo que yo creo, ¿no? Bien, pues terminamos esta cápsula. Yo te invito a que esta semana nos esforcemos por releer el lenguaje de nuestro cuerpo en la verdad. ¿Y qué significa? Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, pero que en realidad todo lo que nuestro cuerpo expresa, ¿no? Sea un apretón de manos, sea un abrazo, sea una sonrisa, una mirada, que no sean de hipocresía, que sean de verdad. Y sobre todo que sean con el deseo de hacer sentir a la otra persona amada, apreciada, valorada. Este es un entrenamiento para que luego, ¿verdad? Si estás llamada al matrimonio y te llega este gran momento, también con todo tu ser puedas expresar ese yo te pertenezco a ti. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana.